Entonces, el mega, la sección segunda es Zweite Abteilung, ustedes saben, ¿no? O sea, no está haciendo el mega 2, bueno, es el mega 2 en el sentido de el segundo proyecto de la Marx Engels Gesamtausgabe, ¿no? Pero está dividido en 4 secciones, ¿no? La segunda sección, por eso digo el mega, segunda sección, Zweite Abteilung, está dedicado a todo lo que Marx ha escrito acerca del capital, ¿no? Entonces, el tomo 1 de la segunda sección del mega está dedicado, el tomo 1, está dedicado a los lunes, ¿no? El tomo 2 está dedicado a la contribución, a la crítica de la economía política de 1859, ¿no? Y correspondientes. El tomo 3 está dedicado a los manuscritos. Yo creo que fue mejor que le pusieron así, a los manuscritos económicos, filosóficos de 1861-63, ¿no? El tomo 4 está dedicado al Hauptmanuscript, ¿no? Que son los manuscritos de 1865 o si ustedes quieren desde el 63 hasta el 67. Dussel decía hasta el 63 al 65. Te lo vas a poner del 63, 1863 hasta el 67, porque así lo han puesto, porque mientras se está publicando el tomo 1, Marx sigue trabajando en el tomo 2, el tomo 3, etcétera, ¿no? Y el tomo 5 está dedicado al tomo 1 del capital. El capital. Y así sigue hasta el tomo 15. Son 15 tomos, ¿no? Divididos en 23 volúmenes. Entonces, ahora nuestro problema es ¿no? Estamos trabajando en los lunes, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, la primera edición del tomo 3 de la segunda sección del mega, que está dedicado todo a la obra de Marx relativa al capital, ¿no? Estaba dividido en 6 volúmenes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Lo que Kautsky y el Instituto Marxista, ¿cómo se llama? Las obras fundamentales, Marx y Engels, etcétera, han publicado y que conoce la tradición es el volumen 2, 3 y el 4. Esto conocemos como teorías del resultado. Teorías del plusvalor. ¿No? Entonces, lo que no han traducido, porque esto ahorita lo vamos a ver, es el 1, el 5 y el 6. ¿Qué sentido? ¿No? O sea, nunca se publicó, salvo con el mega, ¿no? Entonces, esta es la primera edición. La segunda edición está en un solo tomo. Son más de 2.500 páginas. ¿Por qué traducir? Digo, ¿por qué publicaron la primera edición en 6? No sé, ya está agotado. Pero ahora la segunda edición es en un solo tomo. ¿Y qué creen? Ya lo vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos a poder comentar teniendo
manuscrito original, vamos a comprobar empíricamente que es aquello que se ha dicho, pero digamos, lo previo es solamente el tomo 2, el tomo 3 y el tomo 4, conocidos como la teoría del plusvalor, es lo que se ha publicado en alemán y en español, bueno, en inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que y lo que se conoce que son los cuadernos de apuntes. Pues cuando yo estuve en la oficina de Gerald Hoffman, que es el director, ¿cómo se llama? Del Mega para asuntos de relaciones, todo tipo de cosas. Entonces me decía, y me dejó así, ¿cómo se llama? Medio, como cuando uno lo descoloca completamente. En mexicano hay una palabra. ¿Ah? ¿Cómo es? Me dejaron así como un toy, ¿no? O sea, como que yo creí que sabía, pero no le sabía nada, ¿no? En el sentido de que él me dijo, de los 6 tomos, ¿no? Solamente han leído y han comentado los primeros 3. El resto, que es lo más importante, además que es Marx, nadie comentó nada. No, sí, bueno, pero hay que comprobar. Yo días después tenía que venir, entonces ya no me dio a la tarea, ¿no? Entonces llegué aquí y todavía, bueno, yo estaba más fascinado con los Howard Smith, ¿no? De hecho, digamos, va a ser nuestra contribución fundamental, porque esto nadie ha comentado. Tenemos en físico el texto, pero digamos, estamos ya yendo ahora en el sentido cronológico para ver cómo está más reconstruido el pensamiento. Entonces, platicando con Dussel, dice, no, ¿qué tienes que irte ahora con esto? Por 2 motivos. Primero, y esto lo hemos comprobado empíricamente, el comentario que Dussel ha hecho sobre los manuscritos del 61-63, nadie lo ha comentado hasta ahora. O sea, el primer comentario completo que se hace de los manuscritos del 61-63 lo hizo Dussel. Y hasta ahora nadie lo ha comentado. ¿Qué tal? O sea, nuestro comentario va a ser el primer comentario del primer comentario. No, o sea, el primer comentario que se hizo completo, esto fue de Dussel. Ahora nosotros vamos a comentar el de Dussel y el de Dussel. ¿Qué tal? ¿No? ¿Dussel sí lo comenta a los 6? Sí. ¿No? Dussel sí, y por eso entonces agarra los 6, todos me dicen, bueno, aquí está. ¿No? Entonces, yo estoy revisando obras con lupa, ¿no? Está con microscopio, bien, así palabra por palabra, que ha dicho, que no ha dicho, cómo ha dicho, todo tipo de cosas. Kautsky y mucha gente piensa de que el primer volumen no fue menester publicarlo, porque era un resumen, por un lado, de la contribución y cosas que ya estaban en los libros. Este servidor dice, Marx no se repite, Marx es un pensador. Aquí mismo, el modo como está argumentando al principio y el modo como está desarrollando el argumento no es lo mismo. Está descubriendo cosas aquí mismo, o sea, en los bloomers, ¿no? Imagínense, hecha 59 y digo, esto es el 50.857, 58. ¿No? Entonces, entre el 57, 58 y el 61, 63, el tiempo no ha pasado en vano. Más ha ido avanzando. ¿No? Entonces, cuando dicen, no, es un resumen, el modo como cada vez me impresiona más el modo como más va trabajando los temas y los problemas. Especialmente es ¿cómo se llama? Un tornillo, ¿qué se llama? Cuando se va por la mano hacia abajo. Cada vuelta de tuerca es más abajo, más abajo, más abajo. Husserl se me quedó chiquito porque yo pensé que Husserl era de los fenómenos que va trabajando paso a pasito cómo es que se reconstruyen los presupuestos que están contenidos en el aparecer del fenómeno. Yo creo que Marx es mucho más sofisticado al respecto, ¿no? O sea, Husserl se me quedó chiquito. O sea, cuando yo llegué acá estaba fascinado con Husserl, en el modo cómo es que le enseña, cómo es que a partir del aparecer uno puede remontarse a todo aquello que está presupuesto, ¿no?
Pero Marx es mucho más sofisticado, ¿no? Entonces, primero, no es un mero resumen. Segundo, ¿no? En la contribución, que es donde supuestamente tiene que exponer los resultados de su investigación, ¿no? Empieza con el capítulo, ahora se cumplirá de la mercancía, le sigue el dinero, y este es el capítulo del capital. O sea, los 6 tomos es el capítulo del capital. O sea, la cosa se le hace muchísimo más grande todavía. Y aquí el capítulo del capital, hay el capítulo del capital. Y cuando se le complica a las cosas, es un poco lo que les decía, ¿no? Cuando ustedes creen que tienen aclarado un tema, no están avanzando y de pronto se les ha difuminado todo, no se angustien. Quiere decir que están en el otro plano, solamente que en el otro plano no se lo ha ubicado bien, nada más. Y es lo que le pasa más cuando terminan de escribir esto. Se le ha difuminado, entonces dice, tengo que volver a empezar de nuevo. Y entonces empieza trabajando sus cuadernos de notas para rematar de este otro modo, ¿no? Y recién está en condiciones de hacer ahora sí el borrador completo. Este es el borrador completo del capital, ¿no? Y entonces pasa a decir al primer tomo del capital, ¿sí? Entonces vamos a, mínimo yo creo que nos vamos a dedicar aquí un año, ¿no? Entonces, mucha gente dirá, no, pues este cuadro se nos pasa, ¿no? Semestres y semestres. Alguien nos comenta en tono de broma, pero ¿cómo se llama? Es cierto, ¿no? Vamos 3 semestres y estamos en la página 120, algo así, ¿no? 3 semestres, Dios mío, así es la cosa, ¿no? Ahora, yo pensando un poco en lo de... Porque a veces uno se desanima, Dios mío, estoy lento. Y otra vez uno vuelve a los grandes místicos, ¿no? Estaba leyendo uno de los pensamientos que dice, yo creo que Marx es un ejemplo de la aplicación de este tipo de pensamiento, ¿no? Cuanto más rápido quieres llegar a la meta, más lejana se pone la meta. De tal modo de que para llegar a la meta hay que saber de que el camino es lento. Porque las metas más lejanas, que son las más importantes, se llega del modo más lento. Entonces dije, no, entonces estamos viendo más. Porque fíjense, Marx publica en 1859 el primer resultado de más de 15 años de investigación, ¿no? 8 años después, recién publica el siguiente libro. Entonces, Marx estaba anunciando, decía, no, voy a publicar. Y al año de haber publicado la contribución, no sale nada, a los 2 años. ¿Qué dice la gente? No, pues este cuate ya se le fundió el cerebro, ya se dejó otras cosas con el problema del señor Bautista. Pero uno tiene que continuar. 8 años después, recién publica. Pero que publica es un masazo al capitalismo en general. Entonces, nosotros vamos a tener esa paciencia también. No sé si ustedes. Y como dice la canción, no sé tú. No sé ustedes, pero yo voy a tener la paciencia, voy a armar la paciencia, ¿no? Entonces, el próximo semestre, acá vamos a trabajar los manuscritos económicos filosóficos de 1861-63. Los 6. ¿Está bien? Esa es la buena noticia. O sea, nunca se han comentado en ningún otro lugar, salvo, digamos, el comentario que ha hecho Dussel, ¿no? Entonces, esta va a ser la segunda vez. ¿Qué les parece? Es la noticia que les tenía, ¿no? Entonces, hay continuidad. Habemos seminario. Entonces, ahora continuamos con lo que nos habíamos quedado. Aquí está. Según mis anotaciones, quedamos en la página 191.
¿Ah? 94, está bien. Ya. Sí. Entonces, habíamos quedado en el punto en el cual, cómo es que Marx va mostrando. Es increíble el modo como es que a partir del aparecer Marx se remonta a aquello que está presupuesto. Es fascinante. Entonces, a partir el punto de vista del observador, nunca pierdo de vista esto que había leído hace algunas clases. Dice Hinkelhammer, también el otro día por teléfono con él, me dice, acabo justo de terminar mi último artículo y me lo envió, está fascinante, creo que es lo mejor que he escrito en estos últimos años. Está realmente muy. Yo creo que este sería el tercer trabajo nuevo, que no está en ningún libro. He encontrado un trabajo de él de 1972 más o menos sobre el fetichismo, o 73, algo así es. Esos 4 más otros 4 trabajos míos, que yo creo que va a salir otro librito, y ahí vamos a tener. Y todo va en la idea de cómo es que se puede hacer la crítica al capitalismo como religión, ¿no? Y aquí ¿cómo se llama? La idea de Benjamin ya queda chiquitita, y el comentario de Agamben más chiquitito todavía, y con lo de Hinkelhammer realmente la cosa crece, entonces se puede entender de mejor modo todo esto. Bueno, Hinkelhammer dice una cosa es el tipo de realidad que produce el capitalismo, y la modernidad. Y otra cosa es la negación que este tipo de realidad produce de lo real de la vida. Entonces, cuando yo me conecto con la realidad que produce el capitalismo y la modernidad, estoy en el ámbito de lo que es. ¿No? Cuando con Marx atravieso el mero aparecer de la realidad de lo que es, estoy ubicado en el ámbito de lo que no es. No es en el sentido de que está negado. Eso quiere decir, ¿no? Pues esto es el fenómeno, ¿no? Yo no voy a decir que esto es la esencia. Entonces, este es el fenómeno, este es la apariencia. Y esto es producido por el mercado, ¿no? Que es el fenómeno de la circulación. Entonces, dice Marx y dice Hinkelhammer, cuando yo tomo a la realidad en general solamente a partir de esto que produce el capital, estoy en la perspectiva del punto de vista del observador, ¿no? Cuando atravieso ello, el observador es el que se pone como sujeto y esto lo constituye el objeto. Entonces, cuando atravieso este tipo de realidad que ha producido la modernidad, estoy en el punto de vista del sujeto, ¿no? Dicho ahorita, en el lenguaje de Marx, cuando estoy en el punto de vista del observador, estoy en el punto de vista del capitalista. Si ustedes quieren burgués, no es lo mismo, pero aquí funciona. En cambio, aquí estoy en el punto de vista del trabajador, del obrero, del explotado, del humillado,
negar, etc. ¿No? Entonces, este es el que padece este tipo de realidad. Y por ello es que cuando este toma conciencia de su ser sujeto, ¿no?, le aparece esto como la negación digamos, de la vida. Entonces, dice Marx, dice Quinquelán, el punto de vista que produce el capitalista y el burgués a través de la circulación se le aparece como la realidad, no solamente al cientista, sino también al filósofo. Todos parten de esto. Todos parten de esto, quiere decir, todos parten de la forma que ha vaciado este tipo de contenido. Por eso la racionalidad moderna es formal. La democracia es formal, la política es formal, etcétera, etcétera. Está vaciado de contenido. Ser humano es ser humano como aparecer, formal, sin contenido. O sea, lo cultural aquí importa un rábano, un poroto. La visión del mundo. Y ese tipo de vaciamiento empieza con la producción que opera el capitalista y continúa en el sentido de, le da una fundamentación la ciencia natural, la ciencia social y finalmente la filosofía. Por eso ellas por constitución son formales, ¿no? Se han puesto en la perspectiva del punto de vista del observador, en este caso del burgués. Por eso las ciencias modernas son burguesas, constitutivamente hablando, ¿no? Entonces, la circulación es la apariencia, es el fenómeno, el aparecer, y cuando se lo cosifica, se transforma en la realidad, lo que es o aparece ante los ojos. Por eso la modernidad es fenomenológica, se parte de la apariencia, se queda en la apariencia, necesita afirmar a la apariencia. Entonces, por eso todo el mundo trabaja en su apariencia. Cree que eso es aquello que define el ser. Y de aquí parte ahora la filosofía y la ciencia. Entonces, en la página 194, en la línea 246, dice: la circulación, que se presenta como lo inmediatamente existente en la superficie de la sociedad burguesa, solo existe en la medida en que se la mantiene. Por eso el capitalismo necesita afirmar al mercado como la realidad por antonomasia. Por eso es que, fíjense, ¿no?, muchas familias, clase media, inclusive para abajo, pobres, ir al mercado, digamos, Perisur, a los grandes centros comerciales, ¿no es cierto?, es algo así como la realización. Entonces, estoy en la realidad, esto es la realidad. Cuando ya no nos satisface el Palacio de Hierro, Perisur, ese tipo de lugares, se van a Miami, a los centros comerciales. Esto es la realidad. Cuando ya no los satisface eso, entonces se van a Manhattan, a Nueva York, ¿no?, a los centros comerciales. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Y además todo de modo estético. Cuando ya no los satisface eso, entonces se van a París, a los grandes eventos de moda, ¿no?, de coches. Entonces, esta es la realidad, y así sucesivamente. Y eso hay que mantenerlo sistemáticamente. Entonces, vuelvo a leer. La circulación, ahora me salto varias líneas, considerada en sí misma, ¿no? Esto es, voy a partir de esto. Es lo que está diciendo. La circulación considerada en sí misma. Es lo que está diciendo, ¿no? Ahora, siempre digo, lo dice Quinquelán, lo dice Marx. Una cosa es que yo haga una abstracción metodológico-teórica para tematizar el problema de este sentido, la circulación considerada en sí misma, y otra cosa es que a esto lo abstraiga de la realidad, que es distinto, ¿no?, y lo considere, digamos, como el orden ontológico, y me olvida completamente de esto. Entonces yo, como dice Marx, voy a partir de lo que dice la economía política burguesa. La circulación considerada en sí misma, eso quiere decir, ¿sí? Es la intermediación entre extremos de lo que le están presupuestos. Entonces, el problema siempre es que es aquello que está presupuesto.
Y para ir más allá del mero parecer y hacer la trascendencia a lo que está presupuesto, en la modernidad todo el mundo ha pensado que ese es un problema metodológico en el sentido de técnicas de investigación. Falso. ¿Necesitamos técnicas de investigación? Sí, pero esa no es la conexión. La conexión es ética. Si hago el clic ético, entonces me pueden servir las técnicas, ¿no? O los métodos como técnicas. Si no hago el clic ético, ¿no? En el sentido de Marx, ¿no? Una cosa es el tipo de realidad que representa la burguesía, los viejecitos, los yates, qué lindo, ¿no? Las finales de la Liga Mexicana, de la Liga Europea, que no te pierdas el partido, ¿no? Entre Real Madrid, qué lindo, ¿no? Qué bonito todo eso, ¿no? Y otra cosa es lo que está negado en el sentido de presupuesto y que no se ve, gracias a lo cual existe todo eso. Tiene que haber explotación sistemática para que unos cuantos puedan gozar de todo este tipo de privilegios, ¿no? Entonces, si no me conmuevo, yo me duelo. O sea, si no hago el clic con esa dimensión de realidad, está difícil que con todos los métodos como técnicas habidos y por haber, haga el pasaje hacia lo que está presupuesto. ¿Sí se entiende? ¿No? En parte por eso se entiende que en primer mundo las universidades más sofisticadas, más pipis nice, estén lejos de el pueblo, por decirlo, ¿no? O sea, lejos de donde se ve la explotación y ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, a nadie se le ocurriría en pleno Tepito o en plena ciudad Netza poner una universidad, ¿no? Porque cuando los hombres están viendo todo eso a cada rato, es una evidencia que no se la puede prescindir. ¿Sí se entiende? ¿No? En cambio, como cuando en Harvard, por ejemplo, ¿no? Ahí en Massachusetts, ¿no? Cerca de Boston, ¿no? Está todo lindo. Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir tratar el problema del hambre sistemáticamente, a no ser como objeto, ¿no? La circulación considerada en sí misma no pone, me estoy saltando ahora, no pone a esos extremos. Por ende, no solo debe medírsele en cada uno de sus momentos, sino como totalidad de la intermediación, como proceso total. A partir de aquí, Marx va a ir mostrando lo siguiente, de modo sistemático. Antes ya lo había dicho, el problema, ¿no?, para entender lo que es la sociedad moderna, no es, digamos, el individuo moderno enfrente de otro individuo moderno. Si cuando lo quiero entender como cosa, como objeto, no entiendo nada, dice Marx. Solamente puedo entender en la medida en que agarro, en el caso, digamos, de el burgués y el proletariado, o mejor, el capitalista y el proletariado, porque la burocracia que le presta servicio al capitalista es burguesa, en el sentido de que tiene conciencia burguesa, tiene esa forma de vida, está de acuerdo con eso, aunque no tengan capital, si se entiende, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Una cosa es que yo los tome en sí mismo y otra cosa es que yo problematice las relaciones. Entonces, ese es el problema, dice Marx. Y aquí vamos a ver más ejemplos al respecto, ¿no? Cuando lo que yo problematizo no es el ente en tanto que ente, sino la relación que se establece entre esos dos entes. Es el problema del proceso. Más adelante hay cosas que define Marx de modo tan genial que yo creo que hasta Dussel se le han escapado. Y estoy marcando bien eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto de desarrollo está muy bien definido acá. Pero uno lo entiende bien cuando tiene la racionalidad dialéctica como sospechómetro. De lo contrario, uno ni se da cuenta de cómo Marx está definiendo las cosas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, va a decir, el capital no es una cosa, no es un objeto. O sea, yo puedo tener 10.000 millones de dólares y no ser capital, ¿no? Entonces, ¿qué es capital? ¿No? Entonces, el capital es un proceso, el capital es una relación, y así sucede. Yo puedo tener, ¿no?, 0 pesos en el banco y ser un eminente capitalista, ¿no? ¿Qué es el capital? Entonces ahí va mostrando todo aquello que está contenido en la palabra capital, ¿no? Su ser inmediato es, pues, apariencia pura. Estamos hablando de la
circulación, es apariencia pura. Entonces, esto es apariencia pura. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿qué quiere decir apariencia pura? No quiere decir que no existe. Existe, pero su orden de existencia es una existencia encubridora de otra dimensión de la realidad, tanto o mucho más fundamental que ella. ¿Sí se entiende? ¿No? El orden del aparecer puede negar el orden del ser, puede ocultar el orden del ser, pero no lo elimina, está ahí, de lo contrario no viene a aparecer. Es como si este servidor, ¿no es cierto?, tiene su forma de aparecer, es como si se me vaciara completamente de toda mi interioridad. Me caigo, porque mi interioridad es la que me sostiene. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando me quedo con la pura apariencia, ¿no?, me quedo con parte de la realidad. Y si me quedo con parte de la realidad, estoy sin realidad. Eso es lo que dice. Entonces, ¿no?, cuando dice esto es pura apariencia, piensen en Kant. Es el tipo de crítica que Hegel también le va a hacer a Kant, ¿no? Cuando él empieza a desarrollar el porqué es que no solamente la racionalidad, sino la ética tiene que ser por ¿no? Hay una racionalidad de contenidos, es el problema de la intersubjetividad, es el tipo de crítica que le va a hacer Hegel, y para decir eso tiene que construir toda una arquitectónica, ¿no? O sea, toda una forma de argumentación para ir tematizando esto que no aparece en el orden de la apariencia. Y, ojo, no por eso, digo, no por casualidad, Kant es hoy de los grandes intelectuales de la derecha actual. Y cuando digo la derecha actual, me refiero intelectual. ¿No? Habermas y compañía, todos sus alumnos y demás. Su ser inmediato es pues pura apariencia, es el fenómeno de un proceso que ocurre por detrás de ella. Bueno, aquí en el ejemplo que estoy poniendo está por debajo, ¿no? Por detrás de ella es el plano del fetichismo. Estoy descubriendo, compañeros, yo no sé si en trance o no sé qué, pero es Marx, ¿no? El otro día era el cumpleaños de Marx, ¿no ven? Digo, sí, el cumpleaños de Marx. ¿Qué hacen los pueblos originarios cuando es el cumpleaños de alguien? ¿Cómo es, compañeros? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen los pueblos originarios cuando es el cumpleaños de alguien? ¿Ustedes qué hacen cuando es el cumpleaños de alguien? ¿Ah? ¿Perdón? Una fiesta. Bueno, se les recuerda, un pastelito, aunque sea, no platican con él, que sea. Igualito hacen los pueblos originarios. ¿No? Y yo dije, yo también. No, como las energías no se destruyen, sino se transforman. Ahí pues, con Marx no se soportaba, ¿no? Que le gustaba fumar, ¿no? Que le gustaba. Y ahora ir a platicar, dialogar, todo eso, recordarlo, pues, ¿no? Sus fotitos, sus posts, sus poemitas que le escribió bien románticos a la Jenny. Y así. Vamos a estar trabajando. Entonces, la metáfora que pone Marx ya está empezando acá y todavía no ha terminado el problema del fetichismo. No ha terminado de aclarar el problema del fetichismo, pero está empezando acá. Voy a volver a leer, ¿no? Su ser inmediato después, apariencia pura, es el fenómeno de un proceso que ocurre por detrás de ella. Ahora, voy a hablar del sentido, entonces, vamos a suponer que este es el fenómeno. ¿No? Esto es esto. ¿No? Entonces, esta es la apariencia, este es el aparecer de un proceso que ocurre detrás de ella. Entonces, por decir, digamos, esta es la cara, ¿no? Y aquí está lo detrás. En la teoría del fetichismo, dice Marx,
los hechos económicos nunca podemos verlos de modo directo, si no es a través de un espejo. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan de la metáfora esta? Yo hacía este juego de espejos. Ahora voy a cambiar la metáfora, ¿no? Entonces, fíjense, está diciendo Marx, ¿no? Esta es la cara, es la superficie, el fenómeno, ¿no? De un proceso que ocurre a mis espaldas. Y el fenómeno del fetichismo acontece cuando produce un tipo de realidad, ¿no?, que no permite ver, ya no deja ver, ya no han cubierto lo que ocurre a mis espaldas. Y que como no lo veo, entonces ya no lo puedo conocer. Y que como no lo puedo conocer y no lo veo, ya no sé cómo afecta mi vida. Ya no sé cómo me está transformando, ya no sé cómo me está destruyendo. Entonces, para saber eso, yo tengo que ver ese proceso que está ocurriendo a mis espaldas. ¿Cómo lo veo? En este caso, ¿cómo lo vio Marx? Entonces dice, en el capitalismo, el hecho económico lo vemos a través del espejo. ¿Cuál? El espejo jurídico. Entonces, yo estoy enfrente de la realidad, ¿no? Y estoy enfrente del mercado, ¿no? Pero el hecho económico como tal ocurre a mis espaldas. Y dice, nosotros vemos el hecho económico a través del espejo, el espejo jurídico. ¿Qué quiere decir? Aquí se están dando las verdaderas relaciones de explotación y dominio, otros tipos de cosas. Aquí atrás, aquí está bien bonito, la tienda hermosa, bella, Palacio de Hierro, Perisur, otros tipos de cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo veo eso que está atrás? A través del espejo. Entonces, como no puedo ver, está ocurriendo aquí atrás, ¿no? Cuando me giro, también gira, ¿no es cierto? Entononces, tengo que agarrar un espejo. O sea, a través del espejo miro. ¿Sí se entiende? Pero dice Marx, ¿no? Se ve a través del hecho, el hecho económico se ve a través del espejo jurídico, pero el espejo jurídico ya ha deformado la realidad. O sea, problemas de espejos. ¿Qué tipo de espejo tengo? Un marco categorial es un tipo de espejo, la modernidad es un tipo de espejo, el modelo ideal es un tipo de espejo. ¿Qué tal? O sea, vemos la realidad a través de los espejos. De lo contrario, lo que está ocurriendo por detrás nuestro no podemos verlo, es a través de espejos. O sea, no es nomás elegirse cualquier tipo de teoría, cualquier tipo de marco categorial o cualquier tipo de modelo ideal. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿No? Entonces, como ocurre a espaldas mías, a espaldas nuestras, estoy tomándome en serio la metáfora de Marx, entonces tengo que hacer espejos para ver hacia atrás. ¿Sí se entiende? ¿No? Para poder ver qué proceso se está dando a mis espaldas. Entonces tengo que saber elegir qué tipo de espejo me permite ver, en este caso reflejar, lo que realmente está ocurriendo a mis espaldas. Y ese es Marx. Por eso Marx está produciendo un nuevo marco categorial a partir del cual yo pueda no solamente ver, sino entender qué es aquello que ocurre a nuestras espaldas. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces ahora la metáfora me ha cambiado, ¿no? En el caso de Hinkelhaber, esta es la realidad de lo que es, esta es la realidad de lo que no es, ¿no? Ahora estoy cambiando de esquemita, así como para poder entender, ¿no? Es el fenómeno y bueno, lo que está ocurriendo en mis espaldas. ¿Sí se entiende? Voy a ver cómo es que puedo trabajar ahora este esquemita. ¿Sí se entiende esta conclusión? O sea, parece que funciona esto de platicar con Marx. Causa gracia, ¿no? Pero yo me tomo en serio ese tipo de cosas. Más abajo. Los supuestos de la circulación son las mercancías. Un poquito. Estoy donde dice a la izquierda, en la página 194, 167. 167 es el número de paginación de la edición del Dietz, que sería esta. Entonces,
para las lecturas críticas, ¿no? Que tengo marcado. Está. Sí, entonces, este es el libro de Marx, de Dussel, que está bien rayado. Y él, que no sé si lo ven, pero raya con verde, ¿no? Y mis rayitas son rojas, entonces a partir de eso ya estoy empezando, bueno, a distinguir. Esto dice lo que estamos marcando nosotros, ¿no? Entonces, ese entre corchetes a la izquierda que aparece se refiere a esta paginación. Pues cuando uno quiere ir, se va a... ¿ve? Coincide exactamente. Entonces, esta es la edición española, esta es la edición alemana del Diez. Supuestos de la circulación son las mercancías, que constituyen la realización de un tiempo de trabajo determinado y que como tales son valores. En principio, valor quiere decir lo que vale, eso. Más adelante va a ir complejizando de mejor modo el contenido de lo que significa valor. ¿Por qué va a distinguir entre valor de cambio y valor de uso? ¿Y qué es aquello que está presupuesto en no solamente el valor de cambio, sino también en el valor de uso? Y va a llegar a unas conclusiones tan fenómenos, tan fascinantes realmente. Su premisa es, pues, tanto la producción de mercancías por el trabajo como su producción en cuanto a valores de cambio. Este es su punto de partida, el punto de partida de la circulación, ¿no? Poquito más abajo. De modo que hemos alcanzado nuevamente el punto de partida, la producción que crea y pone valores de cambio. En principio, las mercancías son los valores de cambio. Pero esta vez, de tal manera que la producción presupone la circulación como momento desarrollado. Todo acto productivo, en el caso del capitalismo, presupone su circulación, así como la circulación presupone al momento de la producción, ¿no? Entonces, aquí es solamente el problema de cómo es que voy articulando en el momento de la tematización ambos planos. La producción presupone la circulación como momento desarrollado y aparece en el caso de capitalismo, en el sentido de que ¿cuál va a ser el sentido último de la producción? En el sentido de ¿para qué es que voy a producir? ¿No? Entonces, en el caso del capitalismo es única y exclusivamente, no solamente para producir mercancías, sino para que esas mercancías se realicen como dinero en el mercado. Eso quiere decir, ¿no? Ahora, este no es el fin o la meta o el objetivo de todo acto de la producción. Eso es lo que hay que tener bien en cuenta, bien claro. En el capitalismo quiere decir subsumir y o conducir todo tipo de acto de producción en esta perspectiva. Eso quiere decir, ¿no? Y a eso que le va a poner el apellido de útil, ¿no? Toda producción útil o todo acto es útil cuando está encaminado en ese tipo de sentido y o perspectiva. Y aparece como proceso permanente que pone en marcha a la circulación. Entonces, gracias a que ahora la producción se ha encaminado en este sentido, entonces puede haber el fenómeno de la circulación. Y vuelve continuamente de esta a sí misma. Entonces, la producción se pone en la circulación y retorna de nuevo a sí misma, en este caso el acto de la producción, para ponerla en marcha nuevamente. Entonces, esto quiere decir que lo único que está funcionando y moviéndose no es solamente el acto de la circulación, sino también el acto de la producción. Gracias a que esto gira, gira esto. Gracias a que esto gira esto igual a eso. ¿Sí se entiende? ¿No? Y este es el proceso
de la totalidad que produce el capital. Más adelante, ¿cómo se llama? Va a definir también qué es la totalidad. ¿Y por qué es que no solamente en el capitalismo aparece el concepto de totalidad? ¿Y por qué es que en el capitalismo el concepto de totalidad aparece con un contenido bien determinado, bien claro, del cual se apropia Hegel? Y por eso es que el concepto de totalidad está íntimamente relacionado al concepto de desarrollo. Está muy bien esto, ¿no? Nunca había leído una definición de desarrollo como la que tiene Marx. Está genial. Pero vayamos poco a poco. ¿No? A partir de eso podemos desnudar toda noción o concepción de desarrollo que ha producido la modernidad. ¿No? Sigo. El proceso. Hay dos conceptitos acá que Marx los va hilvanando de modo muy finito. Por un lado es relación, ¿no? Entonces, por decir, digamos, ¿no? Entre el acto de la circulación y el acto de la producción hay una relación. Entre el burgués entre el capitalista y el proletariado hay una relación. Entre la sociedad y la comunidad hay una relación. Siempre una relación. Esta relación nunca es lineal, ¿no? Decir circular, bueno, en parte lo es. Lo que siempre va a insistir Marx es que todo este tipo de relación es siempre un proceso. Va en ese sentido la argumentación, ¿no? Es un proceso que nunca deja a las partes de esta relación inafectadas. Nunca. Siempre las va transformando. Eso quiere decir, ¿no? Si hoy el capitalista A y el proletario Z eran de un modo, gracias a las relaciones que han entablado este mes o este año, ahora los dos son diferentes, ya no son lo mismo. Eso quiere decir, ¿no? Es un proceso de complejización, gracias al cual, y aquí tiene que ver el concepto de totalidad, ¿no? Dice, esa relación que está en proceso, ¿no?, conduce a la realización plena de lo que está contenido en esa totalidad. Cuando realiza en plenidad lo que está contenido en esa totalidad, a eso se le llama desarrollo. ¿Qué tal? ¿No? Por eso no hay que separar el concepto de relación con el concepto de proceso, ¿no? Entonces, siempre estamos en relación, y esa relación siempre es un proceso. ¿Sí se entiende? Ahora, cuando esto aplicamos sistemáticamente, no solamente a nuestra vida, sino a cualquier dimensión de la realidad, podemos decir que estamos sumergiéndonos en una racionalidad dialéctica. En la cual ya no tematizamos el aparecer de los entes en tanto entes, sino en tanto relaciones. ¿Sí se entiende? El proceso que pone el valor de cambio se presenta aquí y ahora, pues, bajo, fíjese, una forma harto más complicada. Porque ya no es solo el movimiento de los valores de cambio presupuestos, en este caso las mercancías, o a los que ponía formalmente como precios, sino que al mismo tiempo los crea, los produce como presupuestos. O sea, eso quiere decir que esta circulación produce, y lo produce como presupuestos, ¿no? Y no es que, por decir, no es que primer mundo era rico y tercer mundo es pobre, o era y es rico, no, sino que a cada momento tiene que
producir y reproducir esta realidad miserable. Porque estos van a luchar por dejar de serlo siempre, por dejar de ser miserables pobres. Pero esto tiene que encargarse de producir esto sistemáticamente, comunicación, como dice la explotación, a cada momento. Y en eso consiste su presupuesto. ¿Sí se entiende? O sea, paralelamente a la par que está produciendo abundancia y riqueza, paralelamente tiene que estar produciendo miseria y destrucción. Así como crea cosas bellas, tiene que producir sistemáticamente cosas feas. ¿Sí se entiende? Pero sistemáticamente. O sea, no una vez cuando digo, ya los empobrecimos, ahora están pobres, no. La vida quiere vivir y quiere superar sus propias contradicciones. El pobre quiere dejar de ser pobre, el ignorante quiere dejar de ser ignorante, el infeliz quiere dejar de ser infeliz, ¿no? Y este tipo de situación tiene que encargarse de que el pobre sea más pobre, más infeliz, más pobre, etcétera, etcétera. Porque gracias a eso, esto va a seguir creciendo, de lo contrario no crece. Pero ese proceso es producido como un presupuesto. ¿Sí se entiende? O sea, no está produciendo una cosa, está produciendo un orden de realidad, gracias al cual es posible esto. ¿Sí se entiende esto que estoy? ¿No? Y por eso es que el proceso de pauperización, empobrecimiento, explotación, tanto del trabajo humano como de la naturaleza, es así infinito. ¿No? Más adelante Marx va explicando esto. La propia producción, ahora la producción está como presupuesto. Ya no existe aquí antes de sus resultados, esto es presupuesta, sino que se presenta como la productora de esos resultados. Entonces, este fenómeno, que no es una mera apariencia, dice aquí Grammer en la crítica que hace a cierto marxismo cuando hablaba de la apariencia como mera apariencia. Entonces decía, la miseria que sufre el pobre, no es mera apariencia. ¿No? La discriminación, ¿no? O cuando alguien es torturado, eso no es mera apariencia. Eso, ¿no? Es una realidad sentiente y es producido, digamos, por este orden de cosas. Vuelvo. La propia producción ya no existe aquí antes de sus resultados. Esto es presupuesto, ¿no? Evidentemente está presupuesta, pero ya no aparece solamente de ese modo, sino que se presenta como la productora de estos resultados. O sea, esto es en realidad lo que está produciendo esto, pero gracias a que esto ha producido esto. ¿Sí se entiende? Y esto se optimiza cuando, digamos, el obrero o el explotado se cuantifica, ¿no? En el sentido de que sería el máximo de la enajenación cuando dice el obrero, qué bueno que es mi patrón, ¿no? O digamos el campesino, ¿no? El Estado, qué bueno que es, porque qué sé yo, digamos, esta es la parcela, digamos, qué sé yo, exagerando 1 hectárea, y eso todavía, ¿no? ¿Cómo se llama? En Bolivia, después de la reforma agraria, los grandes terratenientes eran latifundistas, ¿no? Entonces se nacionaliza la tierra y se pasa del latifundio al minifundio, ¿no? Entonces, el minifundio era 1 hectárea, 2 hectáreas. Pero los campesinos tienen hijos, ¿no? Poco a poco esas parcelas de 1 hectárea, 2 hectáreas se van parcelando, ¿no? Aparecen nuestros hijos, aparecen los nietos, de tal modo que lo que eran 2 hectáreas, por decir, de tierra, que pues, bastante, de pronto se vuelve, dice, del minifundio hemos pasado al surcofundio, ¿no? O sea, ahora tienen surcos nomás, ¿no? Entonces,
Cuando el campesino dice, qué bueno que es el Estado que nos ha dado los surcos. Por lo menos tenemos surcos, ¿no? Otros que no tienen ni eso. ¿Sí se entiende, no? Se presenta como productora de esos resultados y al mismo tiempo de sí misma. Es cuando el enajenado lucha por la democracia moderna, la economía moderna, etcétera, etcétera, ¿no? Que es, digamos, la causante de todo esto. Me voy a saltar a la página 196. Desde la 195 al final voy a empezar, porque ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, en la medida en que la circulación, más o menos que al principio, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, el capitalismo era este acto de circulación, por decir, digamos, empieza en Inglaterra y poco a poco se empieza a ampliar esa moneda. Entonces, cada circuito es siempre un crecer incremental y otras influencias. Más adelante vamos a ver más cómo es que se desarrolla el capitalismo, primero en Inglaterra, después de eso en Europa. Es fundamental las colonias. Está hablando aquí especialmente de primero a la India y después de eso de Estados Unidos, ahí dice América. Entonces, está hablando de cómo es que esta forma y proceso de explotación va encareciendo que no solamente la producción, sino también la circulación y o el consumo, y que se necesita abaratar todo eso. Entonces se necesita recurrir, ¿no?, a que no solamente la producción, sino que la circulación se vaya creciendo. Entonces, eso es como se llama lo que implica hacer cada circuito de la circulación, ¿no? Y eso es anual. Se tiene que ampliar más, hacerse planetario, global, ¿no? Y si pudiesen irse hoy, ¿cómo se llama?, a la Luna, Marte, a seguir explotando, no habría ningún problema. Bueno, en última instancia tienen ese tipo de proyecto, ¿no? Eso es lo que implica. Entonces, al final de la 195 dice, se amplía, la circulación amplía el círculo de las necesidades. El objetivo es la satisfacción de las nuevas necesidades. Por un lado, tiene que producir nuevas necesidades. Ahora, no es que el capitalista diga, a ver, tenemos 10 necesidades hoy. Para que se amplíe nuestro capital, tendríamos que producir otras necesidades. A ver, ¿qué tipo de necesidades se nos podría ocurrir producir? No. Dice Hinkramer, es un tipo de racionalidad que aparece a espaldas. Entonces, cada circulación o cada circuito, cada complejización produce la necesidad de satisfacer las necesidades que aparecen con el circuito de la circulación que va complejizando el proceso de producción, de circulación, de exportación, etcétera, etcétera. O sea, no es que diga así, a ver, hasta hoy tenemos 20 necesidades, creemos otras 10 necesidades, no, sino que van apareciendo. ¿Y por qué aparecen? Entonces se puede pensar en la forma de satisfacer ese tipo de necesidades. Por decir, digamos, ¿no?, el capital necesita estar al tanto de lo que pasa en la City y en Wall Street, ¿no? Y el banco ya no funciona en el sentido de, ¿cómo se llama?, las cartas, ¿no?, que haces a través del banco es muy lenta. Entonces, hoy puede estar el precio en Londres tal y en Wall Street ser otro precio. Para hacer grandes negocios se necesita tener la información en el instante. Entonces, eso produce la necesidad de cómo es que la comunicación puede ser al momento. Entonces aparece el telégrafo. Si antes era por barco, digamos a vela, era muy lento, antes eran 2-3 meses, entonces ahora tiene que ser más rápido. Entonces acortan a 2 semanas o 3 semanas con el barco a vapor, ¿no? Y eso, y así sucesivamente. Entonces después aparece el telégrafo, después desaparece el teléfono.
¿no? Y ahora se puede tener real time, ¿no? ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Y a su vez, eso también promueve el desarrollo de las necesidades al interior del ámbito del consumo. Se amplía el ciclo de las necesidades. El objetivo es la satisfacción de las nuevas necesidades. Y por tanto, una mayor regularidad de la producción y el aumento de la misma. La organización de la propia producción interior se modifica ya por obra de la circulación y del valor de cambio. Ahora sí, página 196, la primera línea. Es a eso a lo que se llama el efecto civilizador del comercio exterior. Entonces, pónganse ustedes en México, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Prácticamente la vida era rural, ¿no? Prácticamente. Y de pronto aparece el ferrocarril, ¿no? Y no aparece porque, digamos, México quiere desarrollarse, no, sino por el comercio exterior. Y así y aparece el telégrafo, ¡wow! Aparecen las armas automáticas, ¡wow! Y así sucesivamente, ¿no? El efecto civilizador va produciendo otro tipo de conciencia relativa al modo como es que no solamente podemos vivir en el mundo hoy, sino al modo como es que podemos desarrollar el tipo de relaciones que tenemos en esta perspectiva. Entonces, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, a México le llegaba la modernidad por Veracruz o por, que no me acuerdo, el puerto de paso de el norte de Estados Unidos. O sea, toda Europa llegaba por el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces había que hacer una forma de comunicación entre el puerto de Veracruz y el DF, ¿no? Entonces entraba por ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece el avión, chao, el puerto de Veracruz. Empieza su proceso de pauperización, ¿sí se entiende? Pero por ahí entraba todo, ¿no? Era una ciudad-puerto gracias a la cual el efecto civilizador del comercio exterior transformaba y modificaba la forma de vida de México. Y el resto aparecía como la provincia, que la periferia. Cuanto más lejos de la ciudad-puerto, pues más lejos estaba de este tipo de civilización, más abajo. En Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XVI y comienzos del XVII, la importación de mercancías holandesas hizo que fuera esencialmente decisivo el surplus de lana ofrecido por Inglaterra al intercambio. Antes de que Inglaterra fuese lo que después fue, que la primera potencia lo fue Holanda. La protoburguesía sefardita española, cuando fueron derrotados por la monarquía española, salieron a las provincias del norte, en este caso los Países Bajos, en este caso Holanda, y ellos fueron quienes empezaron a desarrollar prácticas capitalistas en sentido estricto, de los cuales se apropiaron los ingleses posteriormente, ¿no? Es como se casaban entre familias, ahí había un lío entre, ¿cómo se llama?, con quienes se casaban las hijas y los príncipes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí las hijas de la monarquía inglesa pues estaban al servicio de todo eso, y entonces empieza el conflicto, y al final Inglaterra, que tiene más conciencia de posibilidad que Holanda, se lo puede tragar. Pues, pero digamos, quien empieza, digamos, así el efecto, digamos, de expansión es Holanda, porque Holanda, digamos, los Países Bajos, ¿no? Chiquitito pues, entonces para poder producir lo que quiere producir necesita de afuera, son los primeros en expandirse, y en parte le muestran a Inglaterra cómo es que se puede hacer todo ese tipo de expansión, ¿no? Entonces son los primeros en impulsar, por ejemplo, cómo es que se puede expulsar a los campesinos de las tierras para convertir las tierras de cultivo y alimentación en tierras de pastoreo, en el sentido de la producción de la lana, etcétera, etcétera. Más adelante va mostrando cómo se llama más datos al respecto.
Para producir más lana, se convirtió las tierras de labranzas en pasturas para las ovejas, se desmanteló el sistema del pequeño arrendamiento, etcétera, etcétera. Se produjo el clearing the estates. Entonces, más abajo tiene la explicación de la palabra. Literalmente, despejo o limpieza de las fincas. Nombre dado a la expulsión de los campesinos y el despojo de sus tierras por parte de los grandes terratenientes ingleses. Eso empieza en Holanda, esa práctica, de la cual se apropian sistemáticamente posteriormente los, ¿cómo se llama?, los ingleses. Entonces yo decía antes, no, estos holandeses, grandes descubridores, y la historia los ha olvidado. No, perdón, pero fueron los primeros cabrones, de los cuales aprendieron bien los ingleses, ¿no? Entonces, como estaban dando cualquier cantidad de inventos, no por casualidad, ahí se da Descartes y Spinoza, ¿no? Entonces, ¿por qué se fueron ahí, no? Descartes y Spinoza, ¿no? ¿Qué están pensando? Están pensando a partir de ese tipo de realidad. No, Spinoza es revolucionario, entre comillas, ¿no? Hay que conocer la historia para ver, bueno, gracias a qué, digamos, acontece este tipo de pensamiento, ¿no? Un poquito más abajo. Con ello no solo se modificó el modo de producción, sino que se disolvieron todas las relaciones de población, de producción económicas correspondientes a aquel, digamos, a la forma anterior de producción y reproducción de la vida. Entonces, bueno, Marx está hablando de relaciones feudales, pero en nuestro caso no son relaciones feudales. Y es casi todo tercer mundo. Nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Fíjense lo que dice un poquito más arriba. La agricultura perdió entonces el carácter de trabajo con vistas al valor de uso y el intercambio de su excedente. Perdió el carácter de indiferente respecto a la estructura interna de la agricultura. Esto es, ¿cierto? Esto está destruyendo una forma de vida. Pero esta labor de destrucción es una forma de producir este tipo de tarea con su presupuesto. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el capitalismo, o la circulación, o el mercado como fenómeno, para poder desarrollarse, necesita producir su propio presupuesto. Necesita producir su propio presupuesto, quiere decir, necesita producir una realidad en la cual sea posible, a partir de la cual sea posible producir este tipo de realidad, que es la producción sistemática de explotación, dominación, negación, etc. ¿No? Y eso implica la destrucción de formas de vida anteriores, en el sentido de que, por ejemplo, para impulsar el desarrollo textil o la producción, Inglaterra, su industrialización empieza con la producción textil. Con eso empieza su producción. Necesitan tener algo que vender. Entonces empieza por eso. Entonces, para poder producir tela, hay que producir lana, ¿no? Y hay lana, sí, pero hay muy poquita lana. Pero hay grandes tierras. En esas tierras viven campesinos, viven pueblos originarios. Entonces hay que hacer clearing the estates de todos esos campesinos para convertir esas tierras en tierras de pastoreo. Entonces, ¿para que vivan las ovejitas? No, es para que produzcan lana. La producción de lana destruye, el impulso del desarrollo de la producción de lana destruye formas de vida. ¿Sí se entiende? ¿No? Gracias a las cuales pueblos enteros se reproducían, que no necesitaban del capital. El capital necesita destruir esas formas de vida para convertirlos a toda esa gente en sus trabajadores, pero a su vez en sus consumidores de sus mercancías. ¿Sí se entiende, compañeros? Por eso, con ello no solo se modificó el modo de producción, sino que se disolvieron todas las relaciones de población, de producción y económicas correspondientes a aquel. Llegan acá y hacen exactamente eso, pero del modo más inhumano. Iba a decir otra palabra, pero bueno, inhumano es más elegante, ¿no?
se transformó en una producción que solo existía en dependencia de la circulación, en una producción cuyo único contenido era crear valores de cambio. Entonces, para poder desarrollar esto que es la perspectiva, hay que destruir formas de vida que no están subsumidas por este tipo de circulación para que este tipo de circulación se desarrolle. ¿No? Más adelante dice Marx, la única forma de que el capital se desarrolle es manteniéndolo. Dicho al revés, la única forma de mantener el capital es desarrollándolo. ¿No? O sea, el capital no puede estar quietito. O sea, si yo tengo $1.000.000 y soy capitalista, ese $1.000.000 no puede estar quieto, porque en el momento en que está quieto deja de ser capital. Entonces, si quiero mantener mi capitalcito, tiene que estar trabajando el capitalcito. O sea, se tiene que estar, ¿no?, en el proceso de producción y de circulación. Y eso quiere decir incremento. La única forma de mantener el capital es incrementándolo. No hay de otra. ¿Sí se entiende? Y por eso es que el crecimiento del capital hacia el infinito se convierte en el sentido de la vida. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ¿quieres ser capitalista? Sí. No puedes decir jamás de que cuando tenga $250,000 estoy satisfecho. No, porque cuando tienes $250,000 vas a querer tener 1.000.000. Y cuando tengas 1.000.000 vas a querer tener 10 millones. Yo conocí ese tipo de gente. ¿No? O sea, no es que sean malitos, sino que cuando se sumerge al interior de esa forma de racionalidad, esa forma de ser ante el mundo se apropia de uno, ¿no? Y se convierte en el sentido de la vida. Ese es el sentido de esto, ¿no? Y para que no le duela producir esto, produce un sistema de argumentación que conocemos como ciencia y filosofía. No, pero aquí viene Finkelhammer. Esto requiere una piedad. Es lo que jamás ha tematizado el marxismo del siglo XX. El capitalista, en última instancia, tiene que creer que haciendo lo que está haciendo algo bueno para la humanidad. Tiene que tener la misma ética que el inquisidor. Y eso es, el único que ha tematizado eso a partir de Marx es Finkelhammer. Entonces se le dice, ¿no?, digamos, a los grandes ejecutivos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, es que están muriendo millones de niños de hambre. Y responde en una actitud bien piadosa: lo sabemos y nos duele, pero es el precio que hay que pagar. Lo dicen de modo piadoso. La mujer de Donald, no. Es de uno de los generales que estuvo a cargo de ordenar, ¿cómo se llama?, este ataque que hicieron en Siria. Es la esposa de uno de los generales. Entonces, ahí sale publicado. Estaba preocupada por los niños que iban a morir. Entonces ahí le dice: gracias a Dios no hubo víctimas de niños. Pero es un sacrificio que hay que hacer para mantener la paz en este mundo. ¿No? Hay una piedrada ahí. Esa piedra no la atiende el marxismo socialismo. Ahí van a ver la crítica de Finkelhammer. El siguiente párrafo, o el último párrafo: cuando se dice que el capital es trabajo acumulado, se ha realizado, hablando con propiedad, trabajo objetivado. ¿No?
El capitalista dice trabajo acumulado. O sea, él ha trabajado y él ha acumulado. Marx dice es trabajo objetivado, es trabajo del trabajador, es la subjetividad del trabajador objetivada. Eso quiere decir. ¿Sí se entiende? El capitalista siempre va a decir mi trabajo. Nunca va a decir es producto del trabajo de mis trabajadores. Nunca va a decir eso. Cuando se dice que el capital es trabajo acumulado, dice Marx, hablando con propiedad, trabajo objetivado, que sirve de medio al nuevo trabajo, en este caso el proceso de producción, se toma en cuenta la simple materia del capital y se prescinde de la determinación formal, sin la cual no es capital. Entonces, aquí viene ya la tematización relativa a qué es aquello que es capital, ¿no? Entonces, métanse a la cabeza, capital no es una cantidad de dinero. No es una cantidad de dinero. Pensar que capital es una cantidad X o una suma de dinero es un concepto equivocado. Es tomar a capital como objeto, como cosa y no como relación. 180 euros. Entonces va mostrando, ¿no?, cómo es que se va acuñando poco a poco el contenido del concepto de capital. Entonces, en la página 197, al final del primer párrafo, dice Marx: el quid de la cuestión, ya lo complicado, lo duro, reside en que, si bien todo capital es trabajo objetivado que sirve como medio para una nueva producción, no todo trabajo objetivado que sirve como medio para una nueva producción es capital. ¿No? Entonces dice, acá, dice, estito, ráyenlo, subrayenlo, ponganle comillas, todo eso, ¿no? Entonces dice, el capital es concebido como cosa, no como relación. Ese es very big mistake. Capital es una relación. Primero, entre el dueño de los medios de producción y el que no tiene nada excepto su fuerza de trabajo. Es una relación. En cuanto se entabla esa relación, empieza el proceso. Es una relación. Tal es así que puede haber capitalistas, grandes capitalistas, que en el banco no tienen un centavo. Eso va mostrando Marx. Página 198. Línea 1, 2, 3, 4. Está. Más claro hago. El capital igual. Esto, subrayenlo, márquenlo. Y esto sirve, ustedes se aprenden bien esto, van a cualquier problema de investigación en la realidad y les funciona muy bien. El capital no es una relación simple. Ahí está. ¿No? O sea, el capital es una relación simple, no es una relación simple. O sea, el capital no es solamente la relación entre el patrón y el obrero. Ahí está. Para que se dé esta relación, han pasado antes cualquier cantidad de cosas. Primero, es un producto de un proceso, y segundo, con esa relación se entabla otro tipo de proceso, ¿no? Entonces dice, el capital no es una relación simple, sino un proceso en cuyos diversos momentos nunca deja de ser capital. E inmediatamente dice, ¿no?, Marx, él está escribiendo para él, desarrollar esto, pues. Así, desarrollar esto no es una relación simple, la cosa es complejísima, pero a su vez es un desarrollo, es una relación que implica un proceso. Entonces, él se pone, desarrollar esto, pues. Este mexicano, ¿cómo sería? A ver. ¿Qué pasó? Hay que realizar aquí, en el DF, en Chilangolandia. Algo así como, híjole, esto hay que desarrollar. Algo así sería, ¿no?
Cuando dicen así, entienden mejor. Están subjetivando mejor. ¿Sí se entiende? Así está diciendo Marx. Híjole, esto hay que desarrollar. ¿No ve o no, compañeros? Ingresamos al parágrafo 1, la circulación y el valor de cambio surgido de la circulación. Una cosa es un valor de cambio X y otra cosa es el valor de cambio que surge de la circulación, en este caso capitalista. ¿Sí se entiende? Por decir, ¿no? La doñita que hace sus tortillas para vender el fin de semana, ¿no? Es un valor de cambio. Pero ese valor de cambio no ha surgido de la circulación capitalista. Es lo que está diciendo, ¿no? Y ojo, ahora sí, con Marx me aclaró muy bien cómo es que al interior del capitalismo, el capitalismo convive y a su vez subsume muchas otras formas de producción y las hace desaparecer de tal modo que parece que no existieran, parece que todo fuera capitalista, parece que pareciera que la acción de la doñita que hace sus tortillas, ella siembra la milpa, todo eso, ¿no? Pareciera que ella fuese capitalista, no es capitalista, ¿no? Hay que saber distinguir muy bien para marcar el camino de cómo es que podemos hacer la transición más allá del capitalismo, ¿no? Entonces, ya sé cómo se va a llamar el libro que estoy armando el nuevo libro de Michelangelo. Se va a llamar La rebelión del sujeto, el ser humano más allá del capitalismo y la modernidad. Así se va a llamar, ¿no? Ustedes van a ver, eso va a ser. Para alcanzar el concepto de capital. Ahí está, ¿no? Estamos en una reflexión, ¿cómo se llama? Epistemológico, metodológica. Entonces, hasta acá, tienes razón, Russell, cuando dice, hasta acá no hemos llegado al concepto de capital, ¿no? ¿Qué es el concepto? El concepto es la definición de algo, ¿no? Como definición es un conocimiento. ¿Lo ven? Cuyo contenido es el contenido del concepto. Entonces, aquí se trata de alcanzar el concepto de el capital. El concepto del capital. Entonces, para llegar al concepto de capital hay todo un proceso. ¿Lo ven? Entonces, Marx está mostrando el proceso de cómo es que él va a ayudar al concepto de capital. O sea, en este caso, al conocimiento, ¿no? Entonces, en la racionalidad dialéctica, yo sé lo que es el capital no cuando me sé de memoria la definición, sino cuando conozco el modo como es que quien ha definido ha producido el contenido del concepto. ¿Sí se entiende? Cuando yo conozco el modo como es que, en este caso Marx, ha producido el contenido del concepto de capital, yo sé qué puedo hacer con ese concepto. De lo contrario, no sé. Y cuando no sé, lo único que hago es aplicar, ¿no? Entonces, ¿y por qué el concepto del capital es ese? Pues no sé, Marx lo dice, ¿no? Pero uno no sabe qué hacer y solamente aplica mecánicamente. Y eso no tiene nada que ver con lo que sea el conocimiento. ¿Sí se entiende? Para alcanzar el concepto de capital es necesario partir del valor y no del trabajo, ¿no? O sea, aquí todavía no ha definido el valor. Hay que partir del valor, ¿no? Y concretamente del valor de cambio, ¿no? Entonces, en primera instancia, el valor de cambio me aparece como mercancía, ¿no? Que es algo que se produce para el mercado y después como bien. Pero en el orden de exposición, o mejor,
¿cómo se llama? En la forma de tematización de la economía política clásica, ¿no es cierto? El valor de cambio por excelencia es el dinero, y Marx descubre que este es un presupuesto, ¿no es? Y por eso el orden de la exposición del ascenso del abstracto a lo concreto va a cambiar. Entonces, para que exista el valor de cambio, o la mercancía, o el dinero, tiene que existir el trabajo, ¿no? Pero en este caso, para lo que sea el capital, hay que partir del valor, y concretamente del valor de cambio, ya desarrollado en el movimiento de la circulación, ¿no? O sea, no es que aparece primero el valor de cambio. O sea, hay valores de cambio anteriores al capital, sí, pero es un poco lo que decía antes, ¿no? La circulación, en este caso el mercado, el capital es el que produce un tipo de valor de cambio, ¿no? Es tan imposible pasar directamente del trabajo al capital como pasar directamente de las diversas razas humanas al banquero, ¿no? Ese es un salto, o sea, ¿no? Entonces, está haciendo la crítica a los historiadores de la versión burguesa de la economía, en el sentido de que el ser humano desde que nació ya era capitalista, ¿no? Ese es el salto que están diciendo, ¿no? En el sentido de que la humanidad desde el principio estaba conducida a ser moderna, por decir, ¿no? O el ser humano, desde el principio era egoísta. No es que ahora lo sea, no, desde el mundo era egoísta, ¿no? ¿Sí se entiende? Esos son los saltos olímpicos, sino que hay ciertos tipos de relaciones que producen este tipo de realidad. Entonces, no se puede saltar del trabajo al capital, ¿no? 199. El dinero solo existe con respecto a la circulación y como posibilidad de introducirse en él. Está preparando la argumentación para cómo es que se puede arribar al contenido del concepto de capital. Poco más abajo. Tan pronto como el dinero se pone como valor de cambio, que no solo se vuelve autónomo respecto a la circulación, sino que se mantiene en ella, deja de ser dinero. Pues en cuanto tal, no va más allá de su función negativa, es capital. ¿Cuándo el dinero es capital? Cuando el dinero se autonomiza y empieza a funcionar por su propia cuenta. Eso quiere decir, ahí empieza a desarrollarse el contenido de concepto de capital. Un poquito más abajo, de ahí que se confunda la primera forma de manifestación del capital con el propio capital, o que se le considere como la única forma propia del mismo. Un poquito más abajo, la circulación no es el movimiento en que desaparece el valor de cambio, sino antes bien el movimiento de su propia presentación como valor de cambio, su propia realización como valor de cambio. En ese sentido, por un lado, ¿no? Para que exista el capital tiene que haber circulación, para que exista la circulación tiene que haber mercado, para que exista mercado tiene que haber ciudad. Por eso la ciudad es la negación sistemática del campo. El mercado es la negación sistemática del campo, de lo rural. O sea, y por eso es que el capital tiene que destruir la relación milenaria que el ser humano ha establecido con el campo. Más adelante, cuando llega el problema de la renta de la tierra, eso está genial. ¿Cómo va mostrando? Paralelamente, no. ¿Cómo va mostrando sistemáticamente este tipo de proceso? ¿Por qué el capital es enemigo, pero sistemático de la naturaleza? Pero así es, enemigo a muerte. Es consecuencia del campesino y de los pueblos originarios. Y por eso tiene que convertirlo desde el principio en objeto. Por eso la primera ciencia que aparece es la ciencia natural. Esto no es casual. Y cuando aparece la ciencia natural tiene que constituirla a la naturaleza en objeto indiferente. Tiene que producir todo ese sistema de argumentación.
De tal modo que el ser humano piensa que hagamos lo que hagamos con la naturaleza, no le afecta a ella en absoluto y tampoco a nosotros. Me voy a saltar. La página 200. Más o menos, bueno, es un solo párrafo, más o menos a la mitad. Dice, es en el capital por vez primera donde el valor de cambio se pone como tal, ¿no? Antes era valor de cambio en cuanto a intermediación nada más, pero ahora es la autonomización del dinero. Y de tal manera que se conserva en la circulación, por eso tiene que seguir circulando siempre como dinero, ¿no? De lo contrario, no se conserva como tal. Vale decir, no pierde su sustancia, sino que se transforma siempre en otras sustancias. Se transforma en otras sustancias, quiere decir, se amplía, se desarrolla, se fortalece, se realiza en una totalidad de las mismas. Tal es así que ahora ya no solamente el dinero, sino que hay muchas formas en las cuales el dinero aparece como tal. Esto por decir, digamos, ¿no? Vamos a suponer que yo soy productor de estos relojes, ¿no? Son mi mercancía. Tengo 1000 relojes y cada reloj cuesta $10. Entonces, cuando yo miro a los relojes, yo no estoy pensando en los relojes, yo estoy pensando en el dinero que está contenido ahí y que en cuanto se realice, o sea, lo estoy mirando como dinero, ¿sí se entiende? No. Y produce esa relación de tal modo que al final a todo lo veo como dinero. Por decir, con este cuate, ¿cuánto de dinero yo puedo hacer? ¿No? Entonces, si me meto con él, ¿no? Implica o no ganancia, eso quiere decir. O sea, al final todo se convierte en eso, aunque no sea dinero, ¿sí se entiende? Es lo que está diciendo. Permanece siempre como dinero y como mercancía. Más adelante, la circulación simple, de hecho, solo es circulación desde el punto de vista del observador o en sí, pero no está puesta como tal. Ahora sí, nos vamos a la 201. El primer párrafo desde la primera línea. El capital es un valor permanente. No quiere decir que solamente vale, sino para que siga valiendo, tiene que seguir valorizándose. Y en esa medida, ir valorizando todo. Que ya no perece. Este valor se desprende de la mercancía que lo ha creado. Permanece como una cualidad metafísica e insustancial, siempre en poder del mismo, aquí dice, está del mismo cultivador, en este caso el capitalista, ¿no? Cuando el capital es un valor permanente, esto es, cuando permanece como una cualidad metafísica e insustancial, siempre en poder de quien lo hace desarrollar como tal, el capital, este ya es un comentario mío, ya no es una cosa, sino una relación social siempre en movimiento. Ya no solamente con las cosas, por decir, ¿no? Sino en la relación con las personas. Sí, por ir, digamos, ¿no? Nos juntamos compañeros, sí, que nos juntamos, pero estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué no platicamos de cómo es que podemos hacer negocios de, a ver, ¿a qué te dedicas? No, pues, yo tengo aceites. Pues, podemos hacer el aceite, ¿verdad? Siempre están buscándole a todo hacer un negocio, ¿no? El capital ya no es una cosa, ya se ha convertido, o sea, esto es lo metafísico, ¿no? En el momento en el cual a esto, que es mi mercancía, tengo 1000 relojes, ya no lo veo como reloj, sino como dinero, ya estoy en el ámbito de lo que físicamente, yo estoy palpando dinero, pero estoy viendo como dinero. Es la relación metafísica que como relacionalidad ha puesto el capital en mi forma de relación con los entes que me aparecen. ¿Sí se entiende? En ese sentido, al capitalismo no se lo ve. Es lo que va a decir Hinkelhammer. A no ser que tenga un espejo.
Y por eso es que yo puedo destruir, ahorita yo puedo ponerle, por decir, digamos, unas bombas teledirigidas, ultra super very powerful, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Reserva Federal, al Citi, ¡plum!, que desaparecen los grandes cerebros del capitalismo. Y en 10, 20 años, lo mismo, tal vez hasta peor. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en una relación social. Por eso es que muchos de nuestros gobiernos de izquierda, nuestros líderes, dirigentes de izquierda, que están en contra del capitalismo, suben a nuestras instituciones y empiezan a reproducir lo mismo. Y no es porque sean cabrones, necesariamente. Es porque está operando el capital a nuestras espaldas como relación social, ¿no? Y cuando eso se apodera de nosotros, cuando nosotros no tenemos categorías con las cuales podríamos tomar un distanciamiento crítico. Ese es el fracaso del marxismo del siglo XX. Le ha creído el espejo de la modernidad. ¿Sí se entiende, compañeros? Le ha creído el espejo de la modernidad. Entonces, como ven con el espejo de la modernidad, ¿no?, que es el fundamento ahora del capital, entonces lo único que hacen es reproducir lo mismo que quieren negar. De lo que se trata es de otro tipo de espejo. Y eso está contenido en el capital, o en este caso, en las 4 redacciones del capital. Fíjense cuántos años le llevó a Marx producir este marco categórico. Desde 1843 a 1844. Vamos a suponer hasta 1873, cuando publica la segunda edición del tomo 1 del Capital. ¿Cuántos años son desde 1843 hasta 1873? ¿Son 40 años, compañeros matemáticos? ¿Ah? ¿30? ¿Del 43? ¿53? 43, 53, 63, 30 años. ¿Ves? El genio trabajaba 100 kilómetros por hora, ¿no? No somos lentos, más lentitos, ¿no? Y los marxistas leen el manual un mes, un año, 2 años, ya creen que saben todo, ¿no? ¿Lo ven? O 4 años, digamos, que es en la tesis de la licenciatura. El segundo párrafo, el carácter imperecedero a que aspira el dinero. Eso. O sea, el dólar aspira a ser eterno, va a luchar por vencer no solamente al yuan, sino también al euro. Aspira a ser eterno. El carácter imperecedero que aspira el dinero, al ponerse negativamente ante la circulación y retirarse de ella, lo alcanza el capital. Ahora el capitalismo quiere ser eterno. Por eso ha hecho todo lo posible por vencer al socialismo. Ha vencido al socialismo, entonces dice, ¿no es cierto?, el fin de la historia. Bueno, eso dice, el fin de la historia. Que se conserva precisamente al entregarse a la circulación. O sea, mientras más circulación hay, mientras más mercado hay, más se desarrolla el capital. Mientras más se desarrolla el capital, más totaliza, en el sentido de subsume todo lo que todavía no está subsumido, de tal modo de que al final todo esté atrapado y subsumido como presupuesto del capital, ¿no? Y no lo ha logrado. Por eso todos los días trabaja. O sea, la Coca-Cola, ¿no?, tenía primero unas oficinitas, penthouse, después un edificio, ahora creo que tiene 4 edificios. Pero así, edificios así como todos de Latinoamérica, así inmensos, ¿no? El capital, en cuanto a valor de cambio que presupone a la circulación o es presupuesto por ella, y se conserva en la misma, es en cada momento, idealmente, cada uno de los momentos contenidos en la circulación simple.
pero además adopta alternativamente la forma del uno y del otro. En esto consiste el movimiento, la circulación. Es el objetivo del tomo 2 del Capital. Cómo es que produce la circulación este tipo de orden de salida. De tal modo de que puede ser el esquemita. Y este esquemita tiene que ver con el modo como es que a partir de Hegel se deduce el concepto de totalidad. Por eso aquí funciona muy bien. Entonces, es una circulación que tiene momentos. ¿No? Entonces, cuando yo quiero gastarlo acá, ya se transforma acá. Cuando yo quiero gastarlo acá, igualito, y así sucesivamente. Puedo decir, por ahí digamos, ¿no? Los meros cabrones son los del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. ¡Pum! Los destruyen, pero ya se ha votado y sigue. O sea, es un orden de salida. Ahora, vamos a suponer que destruimos el dinero que hay en la Reserva Federal, etcétera. Lo destruimos todo eso, ¿no? Y el capital se puede recomponer y reproducir rápidamente. ¿Por qué? Porque es una relación social. No es un ente, no es una cosa. O sea, no son unas personas. Es lo que está diciendo el texto. Entonces, a eso dice Hinckelhammer, es una racionalidad. ¿Sí? Que marxista en el siglo XX ha producido una nueva racionalidad a partir de Marx que sea capaz de oponerle o hacerle frente a la racionalidad contenida en la circulación del capital. Respuesta: nadie, excepto Hinckelhammer. ¿Sí se entiende? Y eso es lo que está desarrollado en la crítica de la razón utópica. Pregunta: ¿cuántos han comentado? No estoy diciendo desarrollado, crítica de la razón utópica. El librito es respuesta: nadie, ni siquiera este servidor. Porque el tema no es fácil. Todavía no hemos entendido lo que está contenido en la teoría que del fetichismo Marx ha desarrollado, en el sentido de en qué consiste tematizar y o pensar, tener claridad respecto de qué es aquello que está presupuesto, ¿no? En el aparecer, y que siempre ocurre a nuestras espaldas, en el sentido de, bueno, ¿cómo nos relacionamos? ¿Con qué tipo de espejos? En ese sentido, no vemos a la realidad con nuestros ojos, nunca. ¿No? Siempre vemos con ideologías, concepciones, teorías, creencias, mitos, utopías, etcétera, etcétera. Ese es el problema del espejo. Entonces, ¿con qué tipo de espejos ahora yo voy a ver, me voy a relacionar con esto que ocurre a mis espaldas? El marxismo del siglo XX ha fracasado porque no entendió la teoría del fetichismo del Marx. ¿No? ¿Sí se entiende? Más abajo, el capital se transforma alternativamente en mercancía y dinero, pero es él mismo la mutación de estas dos determinaciones, de bien y mercancía, pero no esta o aquella mercancía, sino una totalidad de mercancías. No es indiferente con respecto a la sustancia, sino con relación a la forma determinada, un poquito más abajo, de ahí que sea indiferente, no respecto a la particularidad en cuanto tal, sino con relación a la particularidad aislada o dispersa. En ese sentido es, ¿cómo se llama?, globalizante. Y para terminar, en la página 202, dice Marx, cuando hablamos aquí del capital, este es aún en el presente contexto, solo un nombre. Es un concepto vacío. Está empezando a dotarle de contenido. Cuando hablamos aquí del capital, este es aún solo un nombre.
La única determinación en que el capital está puesto como diferencia del valor de cambio inmediato y del dinero consiste en la de ser un valor de cambio que se conserva y se perpetúa en la circulación y mediante ella. Me voy a saltar la página 203. Para que esa salida sea real, el valor de cambio debe convertirse, sí, en objeto de la necesidad y ser consumido como tal, pero debe ser consumido por el trabajo y así reproducirse de nuevo, en el sentido de que, ¿no es cierto?, lo que produce el trabajador, la objetivación que la subjetividad del trabajador produce y se realiza en el mercado, ¿no?, a su vez tiene que ser consumido por el trabajador para que sea reproducida su subjetividad, pero esta vez producto de la circulación, en el sentido de relación intersubjetiva. Entonces ahora hasta el trabajador es también, o tiene conciencia burguesa, en el sentido de que su subjetividad también ha sido puesta al interior de la circulación. El siguiente párrafo, de la mitad más abajo. Por eso ya no estamos ante una simple equiparación o ante una conservación de su identidad, como en la circulación, sino ante una reproducción de sí mismo. La producción es siempre reproducción. Y la reproducción no solamente de dinero, es la producción de las condiciones gracias a las cuales es posible la producción de la circulación, que es la subjetividad, en el sentido de relaciones con las cuales es posible producir eso. El valor de cambio se pone a sí mismo solo como valor de cambio mientras se valoriza, es decir, aumenta su valor. El dinero ha perdido como capital su rigidez y se ha transformado de cosa palpable en proceso. ¿Qué tal? Ahí está. Ya no solamente una relación, sí, ahora es un proceso. El dinero ha perdido como capital su rigidez y se ha transformado de cosa palpable en proceso. Cuando el dinero, este es un comentario mío, cuando el dinero se ha convertido en un proceso, se ha vuelto capital. Para terminar, ahora sí Marx, es el último paso. Este retorno consiste en que el trabajo objetivado en el valor de cambio pone al trabajo vivo de Bendigar-White, ahí está, ¿ve? La subjetividad, no solo del trabajador, sino la subjetividad del trabajo inclusive. Este retorno consiste en que el trabajo objetivado en el valor de cambio pone al trabajo vivo como medio de la reproducción de ese valor. Mientras que originariamente el valor de cambio solo aparecía como un producto del trabajo. Ahora es la subjetividad. Es un poco lo que dice Marx, ¿no? Ahora el pobre anhela ser explotado para tener siquiera un miserable salario. Ahora ser explotado es un privilegio, ¿no? Por eso quieren mucha gente ir a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, en mis tiempitos era 5.25 la hora, ¿no? Entonces había gente indocumentada que decía, con que me pagan $3 la hora, ya estoy ganando. O sea, ya estoy ganando, que decir, ya tengo para enviar a mi casa. ¿Sí se entiende? Ya esa subjetividad. Está bien que me exploten, no está tan mal, por decir, ¿no? Aquí nos quedamos, compañeros. Ahí quedamos ahora en el parágrafo 2, en la página 210. ¿Está bien?